Hola amigos, ¿qué tal? Un placer acompañarlos nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar las señales que Jesús dejó en el libro de Mateo 24, comparándolas con la historia de la destrucción de Jerusalén. Para comprender el desarrollo de los últimos acontecimientos proféticos, debemos hacer un paralelo entre el cumplimiento de las señales de Jesús en la caída de Jerusalén y el cumplimiento de las señales de la venida de Jesús en el tiempo del fin. Así que vamos a comenzar con el video, prestemos atención y vámonos. Mateo capítulo 24 versículo 4 y 5, primera señal, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo se cumplió eso en el tiempo de la destrucción de Jerusalén? Según los historiadores de la época, hubieron hombres que pretendieron ser el Mesías y engañaron a muchos judíos, porque ellos, como sabemos, esperaban la liberación del yugo romano y vieron en esa rebelión una oportunidad de atraer hacia sí muchos seguidores que les permitieran o que les dieran un apoyo para emprender su lucha contra los romanos. Hubieron una serie de hombres que se levantaron y así engañaron a muchos. Segunda señal, versículo 6, Mateo 24. Oiréis guerras y rumores de guerras. Durante los 40 años que precedieron a la destrucción de Jerusalén, el Imperio Romano estuvo conmocionado por la caída y el ascenso de emperadores que se mataban entre sí y se hacían la guerra mutuamente. Cuando comenzó la guerra en Jerusalén, el general Vespasiano fue uno de los candidatos a ocupar el trono de Roma porque Nerón se suicidó. Hubo una serie de 4 emperadores y finalmente fue Vespasiano el que lideró a las legiones romanas, quienes lo apoyaron para poder tomar el trono de Roma. Entonces, mientras eso sucedía en Jerusalén, había guerras y rumores de guerras en el Imperio Romano. Tercera señal. Entonces os matarán y os entregarán para ser maltratados. Mateo 24, versículo 9. Cuando Jesús ascendió al cielo y durante 40 años posterior a su ascensión, los judíos se ensañaron contra los discípulos de Cristo, los persiguieron hasta la misma Roma. Muchos traicionaban a sus familiares y algunos cristianos apostataron. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona a Alejandro el Calderero, a Himeneo y a Fileto y otros. Así que la destrucción de Jerusalén estuvo precedida por la persecución que los judíos lanzaron sobre los discípulos de Cristo. En ese periodo de 40 años, Dios le dio una oportunidad a los hijos de los judíos que crucificaron a Jesús para que, conociendo el Evangelio, pudieran ser llevados al arrepentimiento. Cuarta señal, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El apóstol Pablo en una de sus cartas nos dice que en sus días el evangelio había sido llevado a toda criatura. Entonces, estas palabras de Jesús se contextualizan en el hecho de que durante ese periodo de 40 años el evangelio se extendió al mundo conocido de esa época, que era el Imperio Romano. Allí hallamos las palabras de Jesús, y entonces era el fin, significa el tiempo en que llegaría la destrucción de la ciudad. Cuando vino la destrucción de Jerusalén, ya el evangelio se había predicado en casi todas las regiones del Imperio Romano. Quinta señal, la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? La señal culminante que fijaba el día de la destrucción fue la invasión del ejército romano, elevando el estandarte de sus dioses junto al templo. Entonces los cristianos debían huir de la ciudad para no perecer en su caída. En Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ay de las que estén encintas y de las que crían en esos días,
Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. La abominación desoladora era sencillamente la señal, según el libro de Lucas capítulo 21, desde el versículo 21, de los ejércitos romanos invadiendo la ciudad de Jerusalén. Los ejércitos antiguos, cuando iban a la guerra, consideraban que sus guerras eran religiosas también, no solamente de motivos políticos, y siempre llevaban un estandarte que era el símbolo de sus dioses que los acompañaba siempre a esa guerra. Cuando los cristianos vieran la señal del estandarte romano, que en ese tiempo era un águila posada sobre un sol que representaba al dios romano, entonces ellos debían entender que esa abominación, porque eso es una señal de idolatría, que esa abominación para Dios era precisamente lo que les indicaba que era el momento de huir de la ciudad. Según el historiador Flavio Josefo, los cristianos que hicieron caso de esta advertencia, todos los cristianos hicieron caso de esta advertencia de Jesús, y según él, ninguno de ellos pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? Cuando el general Cestio Galo invadió a Jerusalén en el año 66 después de Cristo, ellos se retiraron de la ciudad sin motivo alguno, y los judíos hicieron una salida desde la ciudad para atacar la retaguardia del Imperio Romano. Dejaron así las puertas abiertas, y esa fue la oportunidad que los cristianos entendieron que debían usar para poder escapar de la ciudad. Así que es muy importante, porque recordemos que todo esto tiene un paralelo con las señales igual en el tiempo final, y es lo que vamos a mirar en la próxima edición. Jesús les advirtió que ellos debían orar para que su huida no fuera ni en invierno ni en sábado, porque los cristianos en el tiempo de la destrucción de Jerusalén todavía guardaban el sábado. No hay indicio en la Biblia que nos indique que Jesús abolió el sábado en la cruz, porque si fuera así, entonces ¿por qué le dijo a los cristianos que 40 años después de su ascensión y de dada esta advertencia, ellos debían orar para no ir en sábado? Es un punto muy importante que luego lo aclararemos. Ahora, lo otro es que cuando ellos huyeran no debían devolverse para tomar nada. Era el momento y precisamente lo hicieron. Cuando ellos escaparon de la ciudad, entonces viene la última señal ya para la destrucción de Jerusalén, dada la destrucción de Jerusalén, y que indica que era lo que tenía que suceder, y ya esto es en relación con el tiempo. Sexta señal, Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni la habrá después. Y si esos días no fueren acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los elegidos, aquellos días serían acortados. Acá tenemos un periodo de gran tribulación. Después que los cristianos huyeron de Jerusalén en el año 66, pasaron 3 años y medio hasta que Tito invadió la ciudad en el año 70, en la época de la Pascua, y la destruyó. Sabemos que fueron 3 años y medio literales. En la Biblia se utiliza el periodo de 3 años y medio o 1260 días o 42 meses para hablar también de la tribulación final que ha de acontecer en el mundo. Entonces, desde el momento en que los cristianos huyeron, hay un periodo de 3 años y medio o 1260 días. Y vamos a mirar que en su cumplimiento para el tiempo del fin, ese periodo se aplica tanto a la época posterior a la destrucción de Jerusalén, cuando los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano y luego por la Roma papal, y que hace referencia también al periodo final de la destrucción del mundo. Conclusión. Tenemos entonces estas señales y su cumplimiento exacto en la destrucción de Jerusalén. Pensemos, amigos, que si las palabras de Jesús se cumplieron literalmente en esa destrucción, no hay razón para pensar que si Él estaba hablando también en ella de su segunda venida, se tienen que volver a cumplir. ¿Por qué las palabras de Jesús se cumplirían en una ocasión y si estaba hablando del fin del tiempo no se volverían a cumplir? Entonces es algo que nos tiene que poner a pensar. ¿Por
que esto da certeza a los eventos y a su secuencia que marcan el tiempo final. Si Jesús dijo, se cumplió. Si Él dice que vuelve y se repite, es porque vuelve y se cumple. Así que preparémonos. Es el momento de alistarnos en las filas del Señor y de abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo, entregándonos al Señor, buscando mediante la fe y el arrepentimiento que Él tome el control de nuestras vidas y permitiendo que su ley more en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que por medio de Cristo podamos ser fieles y obedientes y podamos ser hallados delante de Él sin mancha, para que podamos morar un día en su presencia. Dios los bendiga, un abrazo y en otra oportunidad nos encontraremos con la siguiente explicación de esta secuencia en el tiempo del fin. Hasta la próxima.